sé que ustedes este mes están enfocados en un tema súper importante, que es el tema de las escrituras, propiamente, ¿verdad? Así en general, celebrando el mes de la Biblia, y pues van a recibir y han recibido conferencias relacionadas con doctrina de las escrituras, ¿verdad? Y un poco por ese lado, así que cuando Eddie me preguntó si estaba dispuesto a compartir con ustedes y qué tema podría ser, yo estaba pensando en algo un poco más pastoral y menos académico, digámoslo así. Entonces, quizá en algunas partes la conferencia de hoy se sienta como un sermón, ¿verdad? Puede ser. Y si es así, pues también damos gracias a Dios por eso, porque algo de lo que soy consciente es que a los pastores a veces no los pastorean, ¿verdad? Y cuando están predicando y preparando sermones y preparando enseñanzas todo el tiempo, rara vez están bajo una predicación o bajo un sermón. Entonces, pues hay una oportunidad hoy. No es exactamente un sermón, no es eso lo que estoy diciendo, pero espero que les sea de edificación un poco más en esa dirección, un poco más pastoral y velando por ustedes como ministros y como cristianos que están a cargo de la grey del Señor. Así que vamos a estudiar en esta mañana Primera de Juan, no todo. Vamos a ver solamente la introducción brevemente, pero nos vamos a enfocar principalmente en los versículos del 5 al 10. Y el tema de hoy es andando en la luz, ¿verdad? Sí, andando en la luz es el tema. Entonces, voy a pedirles que abran sus Biblias si las tienen a mano en físico, si están frente a la computadora y la abren ahí. Yo tengo el pasaje aquí en el monitor frente a mí, entonces si desvío la mirada ya saben por qué es que estoy viendo aquí la pantalla. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10 de Primera de Juan 1. Primera de Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 10. Como les dije, nos vamos a enfocar a partir del 5, pero sí vamos a ver los primeros brevemente. Si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra y leer Primera de Juan capítulo 1 del 1 al 10. Yo puedo leerlo si gusta, no sé si tengo buena la señal. Se escucha bien, gracias. Bueno, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias, gracias. Podría leer los versículos del 1 al 4 también, para empezar con esos. ¿Ok? Gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Listo, muchísimas gracias. Cuando hablamos de las escrituras, a veces tendemos a enfocarnos en un aspecto un poco académico, ¿verdad? Y queremos aprender a manejarlas bien y queremos aprender a estudiarlas y poder interpretarlas correctamente y entregarlas correctamente a nuestras ovejas. Y muchas veces, como que ese es el enfoque incluso en el mes de la Biblia, de aprender historia del canon, las doctrinas, las perfecciones de las escrituras, ¿verdad? Y nada de eso está mal, por supuesto.
pero yo creo que en medio de toda la conversación muchas veces se pierde de vista la parte esencial, personal, de nuestro andar cristiano y la necesidad que tenemos como cristianos de las escrituras, no solamente para poder enseñar bien y predicar bien, sino para nuestra vida, para nuestro diario vivir, nuestras interacciones, nuestro llamado, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras relaciones familiares, todo tiene que ser alimentado y fundamentado por la palabra de Dios. Entonces se vuelve importante, yo creo, detenernos por un momento y profundizar en este sentido, en lo que las mismas escrituras dicen acerca de la necesidad que tenemos de ellas, pero en este caso, pues específicamente lo que nos dice Juan, ¿verdad? En su primera epístola. Hay algo interesante en los primeros versículos y es que eh, ya se concreta el tema de la revelación en la persona de Jesucristo y Juan lo presenta así, ¿verdad? Él está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Está hablando de su interacción directa con la persona de Jesucristo, a la persona que ellos vieron, a la persona que ellos oyeron, que lo contemplaron, que lo palparon. Incluso sabemos que Juan en algún momento se recostó incluso al Señor, ¿verdad? En la última cena, él tenía una relación muy cercana con Jesucristo. Y esta revelación final o definitiva, por ponerlo en esos términos, se da en la persona de Cristo, el Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre. Y Juan, junto con todos los discípulos y apóstoles, experimentaron, digámoslo así, de primera mano esa revelación final. Ellos conocieron a Jesús en persona y anduvieron con él físicamente. Eh, esta revelación de ese tipo no continúa en nuestros tiempos, ¿cierto? Porque Jesús no está presente físicamente con nosotros. Este fue un evento que se completó durante el tiempo en que Jesús anduvo en la tierra, incluso hasta los días después de su resurrección, que se manifestó una vez más a muchos de sus discípulos. Ya luego de su ascensión, y todos los que estamos de este lado de la ascensión, ya no disfrutamos de esa revelación de primera mano así, de que hemos visto, hemos contemplado, hemos oído. Nosotros no podemos decir eso. No lo hemos visto, no lo oímos en persona, no lo contemplamos físicamente, ¿verdad? No en el mismo sentido que Juan lo está manifestando en este momento. Y de ahí quiero que entendamos la importancia entonces de las escrituras, porque Juan nos dice todo eso que yo he visto, todo eso, todas esas cosas que yo experimenté de primera mano, nos dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora ya le está hablando, bueno, a los lectores de su carta específicamente, pero por rebote nos está hablando a nosotros. Entonces, la autoridad de Juan viene de esos 3 años y medio que estuvo, que anduvo, que conoció, que escuchó a Jesús, y lo mismo aplica para todos los escritores del Nuevo Testamento. Y luego, entonces, todo eso que él vio viene y nos lo dice a nosotros, nos lo cuenta a nosotros, lo deja por escrito para que el resto de la iglesia pueda conocer. Entonces, en ese sentido, nosotros somos completamente dependientes de la revelación de las escrituras, ¿cierto? Nosotros no tenemos a Jesús físicamente con nosotros. Quisiéramos poder escuchar su voz, por supuesto. Anhelamos el día en que finalmente escuchemos su voz. Pero por lo pronto, tenemos la palabra de Dios y somos absolutamente dependientes de ella. Dependemos de los testigos que escriben con la autoridad dada por Dios, con base en su experiencia y en su conocimiento de primera mano de la persona de Jesucristo y el mensaje de la persona de Jesucristo. Ahora, este conocimiento de este mensaje, este conocimiento de las escrituras, Juan nos dice que tiene por lo menos menciona dos propósitos, ¿verdad? En los primeros versículos. Menciona el primero en el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Ujú. Se refiere a que tengamos un mismo espíritu, que tengamos un mismo sentir, que estemos unidos en una misma fe. O sea, que creamos lo mismo, que estemos en la misma página y por lo tanto tengamos una comunión cercana. Obviamente no es una comunión que se basa en el conocimiento académico superficial de la persona de Jesús. Se basa en que el mismo espíritu que inspiró las escrituras, el mismo espíritu que moraba en Juan, es el espíritu que hoy ilumina esas escrituras en nuestros corazones y nos permite conocer a la misma persona que Juan conoció, aunque no de la misma manera. Nos permite conocer a Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo, que es la misma que Juan conoció y el mismo que nosotros hoy conocemos, tenemos comunión con Juan y tenemos comunión con todos los apóstoles y tenemos comunión con todos los discípulos. Tenemos comunión con todos los que han creído este mensaje después de ellos. Tenemos comunión con toda la iglesia que ha declarado una misma fe a lo largo de las generaciones hasta nuestros días. Y hoy tenemos comunión unos con otros, porque creemos lo mismo, porque nos hemos acercado, porque tenemos el mismo fundamento y nos hemos acercado con la misma sumisión y humillación a la palabra de Dios. Y creemos en Jesucristo. Y le amamos sin haberle visto. Y le servimos. Y lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Él, lo creemos, lo abrazamos, como si lo tuviéramos de frente, como si estuviera aquí con nosotros. Y eso nos une. Aún en medio de estas circunstancias donde no nos estamos viendo, donde no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, estamos unidos, tenemos comunión unos con otros, porque hemos creído la misma palabra, tenemos una misma fe y el mismo espíritu habita en todos nosotros. Ahora, esa comunión con nosotros, o esa comunión los unos con nosotros, descansa sobre la comunión que tenemos con el Padre y con Jesucristo, ¿verdad? Nuestra comunión, dice el versículo 3, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En eso descansa. El que no tiene comunión con el Padre, el que no es hijo de Dios, el que no ha creído en su Hijo Jesucristo, no disfruta de esta comunión con nosotros. Y el segundo propósito está en el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otras versiones, para que vuestro gozo sea completo. Otras, para que vuestro gozo sea perfecto. No sé cuán conscientes somos de que en medio de esta obra de revelación en las Escrituras y nuestra respuesta propiciada por el Espíritu Santo a esas Escrituras, específicamente el mensaje de salvación, pero todo lo que se desprende de él, tiene el propósito de completarnos, de completar nuestro gozo. En estos tiempos se habla mucho de la realización personal, ¿verdad? Y creo que a veces como pastores y ministros podemos caer en el error de enfocarnos demasiado en esa área, de que las personas deben realizarse, de que deben alcanzar su, no sé, máximo potencial, ¿verdad? Se usa mucho esa terminología de aprovechar, y en el mundo cristiano, los dones al máximo y perfeccionarlos y pulirlos pero hay un sentido como de realización personal detrás de todo eso, ¿verdad? Yo quiero hacer algo que sea trascendente. Yo quiero dejar algo detrás que sea de edificación, que sea recordado de alguna manera. Quiero, no sé, impactar en mi iglesia, en mi comunidad, e incluso quisiera tener de los dones más visibles, ¿verdad? Porque los que no son muy visibles y la gente que está ahí tras bambalinas no figura tanto y no sé, como que no llena tanto, pero si yo pudiera estar al frente de alguna manera, si pudiera predicar, enseñar, tocar la guitarra que fuera, aunque sea el triángulo, pero estar ahí al frente y que la gente me vea y dejar algún tipo de, que se acuerden de mí, ¿verdad? Y a veces se crea como esa cultura de realización personal, y termina tratándose de mi nombre, de mi reinito, de lo que yo logre, de lo que yo deje. Juan nos está diciendo que la palabra de Dios, el mensaje que Él nos ha dejado,
relacionado al verbo de vida, relacionado a Jesucristo. Lo que Él vio, lo que Él nos está dando a conocer acerca de Jesucristo, es para que tengamos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión los unos con los otros, para que tengamos un verdadero sentido de realización. ¿Dónde está nuestro sentido de realización? Incluso como pastores, como maestros, como ministros. Nos sentimos realizados cuando predicamos un buen sermón o cuando llevamos una buena racha de buenos sermones. Nos sentimos realizados cuando la iglesia está creciendo, no solamente en calidad, sino en cantidad. Nos sentimos realizados cuando empezamos a usar palabrillas ahí en griego y en hebreo de vez en cuando, ¿verdad? Y nos sentimos más académicos, más formales, más crecidos. ¿O es nuestro sentido de realización el hecho de que conocemos a Jesucristo? Descansa nuestra identidad, nuestro gozo supremo, nuestro deleite en el verbo de vida. La palabra no es solamente ese libro que tenemos ahí en nuestras manos. La palabra es Jesucristo. La palabra es una persona, el verbo encarnado de Dios. Y podemos tener una relación con Él directa y personal, no física, pero directa y personal. Y espiritual, que es más profundo aún que física. Él debe ser nuestro sentido de realización. Él debe ser nuestro mayor gozo. Sea que estemos en el púlpito dando un muy buen mensaje o que estemos detrás en algún aula orando por el que está predicando o que estemos en la mañana antes de que inicie el culto limpiando las bancas. No importa en qué lugar de la iglesia Dios nos coloque, Jesucristo debe ser nuestro mayor deleite, nuestro gozo y nuestro sentido de realización. Que nuestro gozo sea completo en Él. Ese es el desafío de la introducción. Esa era la introducción. Ese es el desafío que nos deja la introducción de Juan, ¿verdad? Ahora, hermanos, pasemos a los siguientes versículos, del 5 en adelante, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Ojo el mensaje, ¿ok? Vean. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hay un tema que ustedes pueden ver a lo largo de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema de la luz y las tinieblas. Y no me refiero a la creación de la luz y las tinieblas en Génesis 1, aunque de alguna manera reflejan esta realidad y Dios por algo utiliza ese lenguaje de la luz y las tinieblas para referirse a la batalla que hay entre la verdad y la falsedad, entre la verdad y la mentira. Siempre es en términos de luz y tinieblas. El que está engañado, ¿qué se dice? Que está entenebrecido. El que ha creído la mentira y vive por la mentira, ¿verdad? Está entenebrecido, oscurecido, está en tinieblas, ¿verdad? Se usa esa terminología. Y por el otro lado, el que anda en la verdad, el que conoce la verdad, se dice que está en la luz, que es hijo de luz, ¿cierto? Así es como se nos llama, hijos de luz a nosotros, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Entonces, hay un sentido de verdad, pero no solamente se trata de la verdad que conocemos, porque podemos conocer verdad y conocer mentiras. Se trata de la verdad que hemos asimilado, la verdad que creemos, porque creer la verdad y conocer la verdad son cosas distintas. Yo puedo conocer, les voy a dar un ejemplo, un poco rústico quizá. Digamos que ustedes andan en algún pueblo allá en Guanacaste, donde son muy conocidos y famosos esos puentecitos de hamaca, ¿verdad? Para cruzar un río, para cruzar algún buen zanjón, ¿verdad? Uno de esos puentes bien raquíticos que no inspiran ninguna confianza y uno lo ve ahí y los que son medio cobardes ahí titubean y no saben si lo cruzan o no lo cruzan, si lo aguantará o no lo aguantará. Ok. Tenemos ese puente por delante.
Un puente de hamaca hecho de mecate, de madera. Pero bueno, resulta que si tenemos la oportunidad de conocer a los ingenieros o arquitectos detrás de ese puente, ellos nos van a poder explicar que han utilizado toda la información que la física matemática les ha brindado para confeccionar un puente que, si bien está hecho de cuerdas y de madera, es un puente sólido y que puede cruzarse y que mucha gente lo cruza una y otra vez constantemente y no se ha caído, no se han reventado las cuerdas, está en buen mantenimiento. Lo que pasa es que no se ve bonito, pero es seguro. Ok, ya ahí conocemos la verdad. Eso es conocer la verdad. Y lo tenemos ahí al frente, el puente. Pero ¿qué demuestra que realmente he creído esa verdad? Que cruce el puente, ¿verdad? Ahí voy a estar demostrando en mi vida, en mi accionar, que realmente he creído la verdad que se me ha comunicado. Ahora, multipliquen eso por 10,000 y estamos hablando de las escrituras. Es lo mismo. Tenemos información verdadera ahí. De hecho, completamente confiable, fidedigna. Ya ustedes han hablado de eso y hablarán de eso este mes. Completamente sólida, completamente, porque sabemos quién es su autor. Entonces, con más razón, este no se equivoca. Pero debemos vivir de acuerdo a esa verdad que decimos creer. Y es que la predicamos todos los domingos. Y puede ser que la enseñemos, que tengamos grupos de Zoom, de estudio bíblico y hablemos de ella y la comuniquemos. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo esa verdad que decimos y que comunicamos muy bien? Pero la estamos viviendo, estamos andando en la luz, porque vean que hay un llamado bien fuerte en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se dan cuenta? No dice, y no conocemos la verdad. No, posiblemente conocemos la verdad, pero dice, no practicamos la verdad. Dice que no hay tinieblas en Dios. Por lo tanto, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, aquí me voy a meter en un terreno un poco escabroso. Este es un condicional. Y si A se cumple, entonces B es cierto. Ese es el punto, así como está construida esa oración, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, eso es A. Entonces B, mentimos y no practicamos la verdad. Ese es el resultado. Esa es la conclusión. Entonces, creer que el pecado no daña nuestra relación con Dios, eso es ilusorio. Creer que nuestra comunión con el Padre y nuestra comunión con el Hijo puede seguir y nosotros podemos seguir andando en pecado y seguir practicando maldad y practicando mentira y practicando falsedad, eso es ilusorio, eso no puede ocurrir. Y quiero sumarle a esto que nuestro respeto por las Escrituras, y si creemos realmente lo que ella dice, voy a ponerlo en estos términos, si no creemos realmente lo que la Biblia dice, si no estamos abrazando y no estamos tomando una posición osada y firme con respecto a la verdad de las Escrituras, estamos pecando. ¿Sí? Si no estamos honrando las Escrituras como la verdad que son en nuestra vida y en nuestras palabras, en nuestra predicación y en nuestros hábitos y en nuestra conducta, si no estamos dejando que esa palabra transforme nuestro carácter y nuestro ser, estamos pecando. Y no podemos pretender ignorar o cometer este pecado específico de ignorar las Escrituras y decir que seguimos teniendo comunión con Dios. No podemos decir que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo si su palabra está siendo ignorada en nuestras vidas. Y peor aún en nuestro ministerio. No se puede. Eso es contradictorio completamente. En Dios no hay tiniebla alguna. No hay tiniebla alguna. Por lo tanto, debemos nosotros ser conscientes de esto
No podemos andar en tinieblas, no podemos no conformarnos a la voluntad de Dios, no podemos no conformarnos a su palabra y pensar que tenemos comunión con Él. Y decir incluso que somos cristianos y tenemos comunión con Dios cuando su palabra no nos moldea. Nuestras obras deben demostrar lo que profesamos. Si no, entonces estamos siendo cristianos de los labios para afuera y estamos viviendo una mentira, no estamos practicando la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? Específicamente, ya que estamos hablando del tema de las escrituras, es vivir conforme a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es practicar la verdad, vivir conforme a lo que enseña Dios en su palabra. Si no, entonces andamos a ciegas y andamos con corazones engañosos y andamos engañando. Si no practicamos la verdad de la palabra de Dios y somos ministros de la palabra de Dios, entonces estamos engañados nosotros y estamos engañando a todos los que nos oyen. Estamos viviendo realmente en contra de Dios, en lugar de vivir según sus preceptos. El que no practica la verdad, practica la mentira. No hay un punto neutral. No hay, sí, no, como el que Jesús mismo dice, ¿verdad? El que no siembra conmigo desparrama. Es así, no hay un punto medio. Usted o está a favor o está en contra. Entonces, si no estamos practicando la verdad, estamos practicando la mentira. No hay compromiso en ese sentido. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja del prójimo, aunque sigamos ahí metidos en la iglesia y sigamos incluso parándonos todos los domingos detrás del púlpito. Aún en ese contexto, podemos estar predicando algo que no estamos viviendo. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque el pecado confunde, enreda la vida, complica todo, ¿verdad? No produce paz verdadera y eventualmente todo eso se va a desbordar. Todo eso se va a desbordar. Caos, discordia, enemistad, problemas. Uno de los frutos de andar en la verdad es la comunión los unos con los otros, pero que parte de la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión verdadera. El pecado verdaderamente rompe nuestra comunión con Dios. Debemos entender eso y ser conscientes de eso. Cuando sabemos por la palabra que algo está mal, ¿qué actitud tomamos contra ello? ¿Buscamos apartarnos con toda nuestra fuerza en arrepentimiento verdadero o nos engañamos pensando que podemos seguirlo chineando y no hay problema? Debemos actuar como José, que dejó la ropa botada, pero salió corriendo. Proverbios nos dice, el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Entonces debemos responder consecuentemente con lo que predicamos. Hay otro condicional en el versículo 7, que es la contraparte. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz. Es un modo de vida andar en luz, algo continuo, algo que se practica todos los días. Significa vivir confiando en la verdad de la palabra de Dios y esta informa todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todo lo que decidimos, todo lo que hacemos, hermanos, incluso todo lo que sentimos. ¿Ustedes sabían que se puede sentir equivocadamente? ¿Que podemos tener sentimientos pecaminosos? Claro que sí. Y también podemos tener sentimientos buenos, sentimientos correctos que se desprenden de las escrituras, de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, vean que de nuevo no se trata solamente de una cosita ahí, se trata de todo lo que creemos. Podemos pecar al creer cosas equivocadas. Podemos pecar, obviamente, al hacer cosas equivocadas, y eso es como lo más fácil de identificar. Podemos pecar también al sentir cosas equivocadas. Y en todo eso, la palabra de Dios es el único medio de rehabilitación. Es el único medio que tenemos para ser transformados, para sacar a la luz ese pecado y esa maldad de nosotros, y cuando sale a la luz, responder adecuadamente, apartándonos de él. Hay un peligro aquí, así que voy a hacer un paréntesis breve. Podemos pensar que andar en luz y andar en la palabra de Dios es ser perfectos.
a raíz incluso de todo lo que he venido diciendo. Podríamos pensar que eso es, ¿verdad? Y entonces el que es consciente va a terminar desanimado. Sí, va a decir, no tiene sentido, entonces ¿para qué estoy en esto? Imposible, imposible andar en luz. Y si acaban de decir que el que no practica la luz practica las tinieblas, entonces yo no estoy en la luz, porque todos ustedes y yo nos podemos examinar solamente viendo un par de minutos hacia atrás, ni siquiera debemos ir muy lejos. Sabemos que hemos cometido pecados, ¿cierto? No, este día no ha pasado sin que hayamos cometido algún pecado. Y no hemos llegado ni a mediodía. Esa es una realidad que no tengo que ser adivino para decirles que tanto ustedes como yo hemos pecado el día de hoy. Hemos pecado en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en sentimientos. Hemos pecado en desconfianza, hemos pecado en enojo, ira, no sé, pero ustedes sabrán y yo lo sé también. Entonces, ¿cómo empatamos esas dos cosas de que no podemos andar en tinieblas si conocemos la luz y no podemos decir que andamos en luz si andamos en pecado, si no estamos practicando la verdad? ¿Cómo podemos empatar esas dos cosas? Hermanos, recordemos el primer mensaje sobre el cual descansa todo lo demás, el mensaje del Evangelio. Recordemos eso. Esa es la primer verdad a la luz de la cual vivimos como cristianos. ¿Cuál es esa verdad? Que en Jesucristo tenemos perdón de pecados. El evangelio de arrepentimiento y confianza total en Jesucristo. Esa verdad debe informar también nuestra actitud todos los días hacia el pecado. Porque tendremos pecado todos los días. Pero la actitud que tenemos hacia el pecado debe ser de arrepentimiento verdadero y fe en Jesucristo. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios dice que en Él no hay tinieblas. No puede tener comunión con las tinieblas. El que anda en tinieblas no puede decir que tiene comunión con Él. Entonces nosotros necesitamos todos los días la obra de Jesucristo. Porque Él anduvo en luz completamente todos los días de su vida aquí en la tierra. En luz perfecta. Todo lo que pensaba, todo lo que creía, todo lo que enseñaba, todo lo que decía, todo lo que hacía, todo lo que decidía, todo lo que sentía, estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Es su desempeño el que es nuestra justicia. Es su obra perfecta la que nos da a nosotros seguridad y comunión con Dios, no la nuestra. No es mi desempeño. No soy menos hijo de Dios hoy que ayer, porque nunca ha dependido de mi desempeño. Entonces, el primer rayo de luz y el más fuerte y el que debe estar ahí enfrente es el verbo de vida y su obra por mí. Él pagó el precio por mi pecado. Él es su desempeño, es su justicia por la que Dios a mí hoy me ve como justo, perfecto y santo delante de Él. Y cuando veo entonces la evidencia del pecado en mi vida, el que anda en luz no es que anda en perfección. El que anda en luz es el que reconoce ese pecado, se arrepiente y confía en la obra de Jesucristo a su favor. Confía en la cruz de Cristo cada día más. Confía en la obra de expiación. Confía en la obra de santificación. Confía en todo lo que desemboca de lo que Jesús hizo por nosotros hace ya más de 2000 años. ¿Se dan cuenta? Eso es andar en luz. Andar en el Evangelio. Y por supuesto, el llamado constante a crecer en nuestra santificación. A ser mejores hoy que ayer. Esa debería ser nuestra meta. Avanzar en nuestra lucha contra el pecado. Pecar menos mañana que hoy. Yo sé que igual voy a seguir pecando y de este lado del cielo no voy a dejar de pecar. Pero mi meta no debe ser quedarme de brazos cruzados y decir, bueno, como no lo puedo evitar, esperaré la gloria. No, nuestra meta debe ser ensayar para la gloria. Practicar todos los días. Buscar ser cada día mejor. Ser santificados cada día más.
Y para eso necesitamos urgentemente pasar tiempo en la palabra de Dios. Dedicarnos a las escrituras. No para conocer muy buena información para nuestros sermones, para conocer a la persona de Jesucristo que está ahí en medio de esas páginas, atestiguado por aquellos que anduvieron con él en persona y que nos dejaron su enseñanza, que nos dejaron su carácter, que nos pintan un cuadro de Jesucristo, no para hacernos una imagen visible de él, sino para conocerle verdaderamente, como él se dio a conocer a ellos. Y tenemos además al Espíritu Santo en nosotros que nos guía a él y que nos guía a toda verdad, que nos muestra cómo es Jesús verdaderamente. Mis hermanos, debemos esforzarnos por andar en la luz como nuestro Dios está en luz. Y así vamos a tener verdadera comunión unos con otros. Vamos a tener verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. A mí me llama la atención que en este versículo Juan diga eso. Uno esperaría que en el versículo 7, ¿verdad? Es como raro, porque uno esperaría que él dijera, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión con él, ¿cierto? Eso es como, sonaría más lógico, uno pensaría, así lo habría comunicado yo creo, pero no lo pone así él. Él dice, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Obviamente esa comunión unos con otros descansa en la comunión que tenemos con Dios y en el hecho de que Jesucristo nos limpie de todo pecado. Pero me llama la atención que lo pongan en esos términos. Yo creo que le da importancia a las relaciones que deben existir entre los creyentes y al peligro de ser pisotes solos, al peligro de pensar que podemos andar en nuestra vida cristiana. Y ahorita en pandemia casi que es obligatorio, ¿verdad? Se siente uno como que fuera obligatorio ahora sí vivir cristiano solo, pero no es cierto. La iglesia sigue estando unida. Es un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, ¿cierto? Estamos unidos todavía, a pesar de las distancias y a pesar de las encerronas y las cuarentenas y las pandemias. Así que lo que pasa es que tenemos que ponernos un poquito más creativos en cuanto a cómo demostramos ese amor los unos para con los otros cuando no nos podemos ver. Pero bueno, eso es tema de otra conferencia. Nada más dejo eso ahí. Pero el punto sí es que a todos nosotros, ante la realidad del pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Nos limpia de todo pecado. En el versículo 8 hay otro condicional, no me voy a detener demasiado en este. Pero dice, igual, si ya entonces ve, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vean qué curioso. Estamos hablando de andar en la luz, de andar en la verdad. Y parte de andar en la verdad es reconocer que no siempre andamos en la luz. Parte de andar en la luz es reconocer nuestra oscuridad, reconocer nuestro pecado, reconocer que somos imperfectos, reconocer que deshonramos a Dios, a Jesucristo, su palabra, su carácter, reconocerlo. Eso es parte de la verdad, porque es verdad que somos pecadores. No debemos rehuir a esa verdad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocemos nuestro pecado, afirmamos lo mismo que Dios afirma. Estamos afirmando su palabra y pedimos su misericordia. Lo enfrentamos abierta y honestamente, sin ocultarlo, sin buscar excusas, sin tratar de barrerlo por debajo de la alfombra, que nadie se va a sorprender cuando usted diga que peca. Si todos pecamos y el que se sorprende es hipócrita, porque todos pecamos, nadie se debe sorprender. Hermanos, en nuestro lidiar con este pecado, una de las mentiras más grandes de Satanás es que usted no debe decir nada, que lo barra por debajo de la alfombra, que nadie está luchando con eso mismo, que no hable al respecto, que no busque ayuda, que no hable con nadie, especialmente si estamos en el púlpito, si estamos en el ministerio.
Una de las más grandes mentiras de Satanás es que usted como pastor puede hacerlo solo. Usted puede luchar contra el pecado solo. No tiene por qué decirle a nadie lo que usted está enfrentando, con lo que usted está luchando. Mentira. El que confiesa su pecado, dice Proverbios, ese es prosperado, ¿cierto? El que habla de su pecado. Dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros para ser sanados. Pero más allá de eso, debemos reconocerlo en primer lugar delante de Dios y confesar nuestro pecado delante de Él y confiar en la obra de Cristo para nuestro perdón. El arrepentimiento diario nos va a llevar a una confesión continua. Y tenemos la promesa de que Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y yo creo que ahí Él está diciendo, vean, de los pecados que ustedes se den cuenta y los confiesen, el Señor los va a perdonar. Pero su obra es tan grande, la obra de Jesucristo en la cruz es tan profunda, que incluso cubre aquellas maldades que ustedes ni siquiera saben que tienen. Incluso cubre los efectos de esa maldad en sus vidas y los efectos de esa maldad en la vida de los demás. Cosas de las que ni siquiera somos conscientes, que no nos hemos detenido a pensar, pecados que hemos cometido casi transitoriamente, así como a veces ofendemos y ni nos damos cuenta, ¿verdad? El que tiene un corazón dispuesto al arrepentimiento, que vive en constante confesión, reconociendo la verdad de su pecado en su vida, tiene la promesa de que Jesucristo lo perdona de sus pecados y lo limpia de toda maldad. Él nos está santificando, de modo que podemos tener verdadera comunión con Él, una comunión creciente con nuestro Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos esforzarnos por andar en la verdad. Ese es el llamado, andar en la luz de su palabra. Y andar en la luz de su palabra significa que nuestro oscuro pecado va a salir, se va a hacer evidente. Y lo que hagamos con él cuando asome su fea cabeza va a ser determinante. Lo vamos a ignorar, lo vamos a dejar pasar, lo vamos a chinear, vamos a alimentarlo, o lo vamos a confesar y nos vamos a apartar. Hemos creído muchas mentiras. Yo creo que en nuestras iglesias en Costa Rica ha habido una mezcla por muchos años de verdad cruzada con mentiras y algunas pizcas ahí de falsa enseñanza y énfasis equivocados, ¿verdad? Y yo creo que conforme vamos estudiando las escrituras nos vamos dando cuenta más y más de las cosas que hemos creído, que se nos han enseñado que no estaban bien, e incluso de cosas que quizás nosotros mismos hemos enseñado que tal vez no debimos. Pero ese es parte de nuestro llamado como creyentes, conformarnos cada vez más a la palabra de Dios y a su verdad. Incluso de eso Jesucristo nos perdona. Incluso de esas mentiras que hemos creído e incluso quizá proclamado, nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Apartémonos de toda mentira, de todo engaño, de toda falsedad y sumerjámonos en la palabra de Dios para conocerla bien. Conocer bien la luz, conocer bien la verdad, pero más allá de eso, conocer bien a nuestro Salvador, a la persona de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Yo creo que vamos a tener un espacio de preguntas, ¿verdad? Bueno, ya, Milton, anda por ahí. Gracias, mi hermano Daniel. Gracias. Es correcto. Nosotros siempre al final motivamos a los hermanos si tienen alguna pregunta o algún comentario que lo pueda hacer. Yo como no veo a todos, voy a pedirle, bueno, Milena sí está levantando la manita ahí. Milena tiene una pregunta. Dos cosas llamaron mi atención con el texto y me tiene muy contenta. La predicación del pastor Daniel y lo que veo. Yo no sé si a ustedes les parece normal que en el versículo 3 no se menciona al Espíritu Santo.
porque dice, Cierto. verdaderamente la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y mientras el pastor hablaba, yo decía, qué raro, ¿por qué no lo menciona? Pero después caí en conciencia de que en realidad está implícito en la palabra comunión, ¿verdad? Así Entonces, es. tal vez no había que ponerlo porque ya se sabe que la comunión que tenemos es con el Espíritu Santo que nos une a todos como iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una cosa interesante que yo no había notado en el texto hasta ahora, ¿verdad? Y la segunda cosa que llamó mi atención y que me deja muy sorprendida es que ahorita al final que el pastor hablaba del pecado, uno siempre sabe y ha escuchado en la iglesia cuando le predican que la comunión la perdemos, como dice aquí, con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? O sea, perdemos la comunión con Dios. Pero lo interesante es que el pecado es tan dañino y tan poderoso y tan horrible que dice aquí que perdemos la comunión de los unos con los otros también. Entonces es un daño, ¿verdad? En el versículo 7. Tenemos comunión los unos con los otros si andamos en luz, pero si andamos en tinieblas no tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y Correcto. pienso qué devastador es el pecado, que además de que nos separa de Dios, también nos separa a nosotros como hermanos. Probablemente la persona que anda en pecado ya se siente mal, ya no está tan unida a sus hermanos en la iglesia, ya no tiene la misma amistad ni la misma cercanía con ellos, ¿verdad? Y uno se va alejando y se va alejando y nos Así es. aleja de Dios y nos aleja de los hermanos. Qué increíble, ¿verdad? Qué poderosa es esa fuerza del pecado, qué oscuridad hay ahí tan grande, ¿verdad? Y no sé, esas Son- son dos cositas que muchas gracias, pastor, porque me las trajo así a la vista en el texto. Yo quisiera añadir tal vez un comentario con respecto a nuestra comunión con el Padre, que efectivamente se ve dañada, ¿verdad? Interrumpida a raíz del pecado, pero hay algo que debemos ser muy cuidadosos y esto debe llenarnos de consuelo también. No dejamos de ser hijos, ¿verdad? Eso es clave para el creyente, tener eso claro. Es como, igual que nosotros con nuestros hijos, si mi hijo peca contra mí, ¿verdad? Yo obviamente me voy a enojar, pero no es que deja de ser mi hijo. No es que esa relación legítima conmigo se rompe la comunión, se rompe la amistad, digámoslo así, la relación tú a tú, pero no la relación formal de que sigue siendo mi hijo y yo sigo siendo su padre. Lo mismo ocurre con Dios. Él no deja de ser nuestro padre cuando pecamos contra él. Eso debemos tenerlo claro. Seguimos siendo sus hijos porque él nos adoptó. Porque el hijo no empezó a ser hijo por decisión propia, ni puede dejar de ser hijo por decisión propia. El hijo es hijo y el padre, en este caso, porque el Padre lo adoptó, por lo tanto, descansa completamente en la voluntad del Padre. Y nuestro Dios no cambia de opinión en ese sentido, ¿verdad? No nos va a desadoptar, pero nuestra comunión con Él definitivamente se ve interrumpida. Ya no nos podemos, hay algo ahí estorbando, como cuando nos llevamos mal con alguien, hay algo ahí estorbando y debemos acercarnos en arrepentimiento, pero confiando en que sigue siendo nuestro Padre y que Él como en el hijo pródigo, Él nos está esperando con los brazos abiertos y va a salir corriendo a recibirnos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y acudimos a Él. Amén. Creo que hay algunas Excelente. preguntas en el chat. Yo no sé, yo no tengo facilidad No aquí es, para verlas, pero tengo, perdón, dame. mi hermano Daniel, tengo a Randy. Randy está levantando la mano también. Ok, ok. Mi hermano Randy, el tiempo es suyo. Mi Tiene que conectar el micrófono. hermano Randy, Perdón, Oh, ahí perdón. está, ahora sí, ahora sí. Gracias, Daniel, por este mensaje maravilloso, muy refrescante en este momento. Tengo una pregunta porque hace años escuché un mensaje, creo que fue de John Piper, sobre Jonathan Edwards. Ah, sí. Uh-huh. Y mencionó
koinonía o comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero mencionó en lo que él estaba hablando la posibilidad de tener comunión íntima personal con cada personaje y que esta koinonía puede ser de algún modo diferente de tal manera que reconocemos la koinonía con el Padre, la koinonía con el Hijo y la koinonía con el Espíritu Santo. Pero nunca logré capturar o entender cómo hacía Jonathan Edwards esto, porque me pareció tan profundo, que me gustaría saber. Yo creo que era Edwards o era John Owens, pero no estoy seguro. Creo que fue John Edwards. Sí. Me parece, a la luz del texto de hoy, muy, muy interesante la pregunta, si es posible esto, y si es posible, ¿cómo podemos diferenciar esta comunión con el Padre versus la comunión con el Hijo versus el Espíritu Santo? Sí, bueno, no sé, podría detenerme a pensar, como a estudiarlo un poco más, pero ahorita sí, de primera entrada se me ocurre que nuestras relaciones con cada una de las personas tienen variación en cuanto a, por ejemplo, tenemos una relación con Dios Padre como nuestro Padre y nosotros sus hijos, ¿cierto? Eso es específicamente con Dios Padre. Tenemos una relación con Jesucristo como nuestro mediador. Él es nuestro mediador entre nosotros y el Padre. Entonces ahí hay una diferencia también. No es nuestro mediador el Padre, sino que nuestro mediador es la persona del Hijo. Y el Espíritu Santo tiene esa tarea específica de enseñarnos, de guiarnos desde lo interior, ¿verdad? De espíritu a espíritu, por decirlo así. Y creo que la naturaleza de esa relación también es diferente. Tal vez va por ahí la experiencia que se tiene con cada uno y la comunión que se tiene con cada uno. Como para empezar a pelotear, ¿verdad? En alguna dirección, creo que podría ir por ahí. Me emociona el pensamiento, hermano. Me está inspirando como empezar con Dios de tratar de palpar más esta diferencia, y tu respuesta es un buen inicio. Tremendo esto, tremendo y muy inspirador, como realmente ser consciente de estas diferencias, porque es un solo Dios, pero hay tres personas y en la Trinidad económica hay diferentes funciones. Correcto. Que comprueba lo que tú estás diciendo. ¡Wow! Me está emocionando eso. Cuando lo escriba, nos lo envía a todos, Randy.